La noche caía sobre la metrópoli como un manto pesado y húmedo, envolviendo los rascacielos brillantes y, de forma más opresiva, los callejones oscuros donde los olvidados de la ciudad buscaban refugio. En una de esas callejuelas, iluminada apenas por el tenue resplandor de un poste lejano, descansaba Laura, acostada sobre un cartón húmedo. Sus ojos, que alguna vez brillaron con juventud, ahora cargaban el peso de 20 años de soledad y abandono, un reflejo de las duras aceras que habían sido su único hogar. A los 25 años, la vida no le había dado nada más que pérdidas, su madre, arrebatada por una enfermedad cruel y fría, su padre, apenas una sombra lejana de la que casi no tenía recuerdos. Su única compañía era el hambre que le mordía el estómago y el frío que le congelaba los huesos, un recordatorio constante de su invisibilidad en el mundo. Mientras intentaba calentar sus manos con el propio aliento, un lujoso auto negro se deslizó por la avenida principal, deteniéndose bruscamente en la esquina del callejón. Era un vehículo que gritaba riqueza, un contraste brutal con la miseria que rodeaba a Laura. De su interior emergió una figura alta y elegante, envuelta en un abrigo de piel que parecía desafiar toda modestia. Era Sofía, su hermana gemela, aunque Laura no lo sabía. Sofía, con su cabello perfectamente peinado y una mirada de superioridad esculpida en mármol, irradiaba poder y desprecio. Sus ojos recorrieron la oscuridad del callejón, no con curiosidad, sino con una impaciencia calculada, como si buscara algo que le resultaba profundamente molesto. En sus manos sostenía un sobresellado, cuyas orillas plateadas brillaban bajo la débil luz. La historia de Sofía era otra. Criada en cuna de oro, única hija de un magnate de la construcción que complacía cada uno de sus caprichos, había crecido sin conocer jamás la carencia. Su padre, el señor Armando, un hombre astuto y despiadado, había construido su imperio sobre las ruinas de los sueños ajenos, y Sofía era su digna heredera. El sobre que llevaba contenía la clave de lo único que todavía la incomodaba, una cláusula en el testamento de su abuelo materno, a quien nunca había conocido. Una cláusula que hablaba de una hermana. Armando había intentado ocultar la existencia de la niña abandonada, Laura, pero el abogado del abuelo, un hombre de principios firmes, insistió en cumplir la última voluntad del difunto. La herencia solo se entregaría a Sofía si encontraba a su hermana y ambas asistían juntas a la lectura del testamento, en un plazo de 7 días. Para Sofía, eso era una afrenta, una mancha en su impecable linaje. No quería una hermana, mucho menos una que viviera en las calles. Era una obligación, un obstáculo que debía eliminar para obtener la fortuna que consideraba suya por derecho. Armando, viendo la irritación de su hija, contrató detectives para encontrar a Laura, con la condición de que no fuera reclamada hasta el último minuto, reduciendo así el riesgo de que exigiera una parte mayor de la herencia. Ese era el plan. El detective, un hombre corpulento y de mirada desconfiada, señaló a la figura encogida de Laura. Es ella, señorita Sofía. Identidad confirmada. Laura dos Santos. Sofía frunció la nariz con asco, como si la mera visión de Laura fuera una ofensa personal. Tan patética, murmuró, sin el menor intento de disimulo. Laura, al notar la agitación y las voces, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se cruzaron con los de Sofía por un breve instante. Una chispa de algo indefinible pasó entre ellas, un reconocimiento instintivo de una conexión profunda, aunque ninguna de las dos supiera aún de qué se trataba. Para Laura, aquella mujer elegante parecía una aparición de otro mundo, un recordatorio brutal del abismo social que la separaba. Vamos, detective. Tenemos poco tiempo. Prepárela para la lectura del testamento. Y asegúrese de que entienda lo que se espera de ella. No quiero problemas. La voz de Sofía era fría, cortante, sin el más mínimo rastro de humanidad. La orden era clara, Laura sería un peón en su juego de ajedrez, una herramienta para alcanzar la fortuna. El detective se acercó a Laura, que retrocedió instintivamente. Vienes con nosotros, chica. Es un asunto de herencia. Tu destino está a punto de cambiar, para bien o para mal. Laura no comprendió del todo las palabras, solo la autoridad y la frialdad en la voz del hombre. El miedo, su compañera constante, le apretó el corazón.
No sabía qué le deparaba el futuro, pero algo dentro de ella, una fuerza resiliente que la había mantenido con vida en las calles, le susurraba que su viaje apenas comenzaba, y que el encuentro con aquella mujer elegante, su hermana de sangre, era solo el prólogo de una historia mucho más grande de lo que cualquiera de las dos podría imaginar. ¿Lograría Laura adaptarse a un mundo de riqueza e intriga? ¿Y qué significaba realmente esa herencia para alguien que nunca tuvo nada? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, secretos enterrados durante décadas surgirían, capaces de sacudir los cimientos de dos vidas completamente opuestas. El detective extendió la mano, y Laura, dudosa, finalmente se puso de pie. Sentía la rigidez en sus músculos, endurecidos por el frío y el cansancio. Cada paso que la alejaba del callejón la llevaba más profundo hacia un mundo desconocido, alfombras persas, candelabros de cristal, paredes cubiertas de madera fina. El auto negro se deslizó por la ciudad, ahora rumbo a los barrios más exclusivos, donde los edificios brillaban con una ostentación que casi cegaba. Laura se encogía en su asiento, incómoda, como si todo su cuerpo gritara que no pertenecía a ese lugar. Y, sin embargo, una chispa de curiosidad se encendía en ella, una parte oculta que siempre había soñado con otra vida. Frente a ella, Sofía cruzaba las piernas con elegancia, mirando la ciudad a través del vidrio. Su rostro no mostraba emoción, pero un leve fruncir de cejas traicionó lo que intentaba ocultar. La presencia de Laura no era tan fácil de ignorar como había pensado. Había algo en esa joven famélica que incomodaba, como un espejo indeseado que revelaba fragilidades que Sofía jamás admitiría. En el lujoso apartamento, donde el silencio pesaba tanto como el mármol y la riqueza, el abogado de la familia esperaba con los documentos perfectamente ordenados sobre la mesa de caoba. Observó a Laura con una mezcla de compasión y formalidad. Sabía que estaba por entrar a un terreno donde la inocencia chocaría de frente con la crueldad social. Sofía dejó el sobre la mesa, tocando el papel con impaciencia contenida. Aquí está. Que comience la lectura del testamento. Espero que la señorita Dos Santos entienda que este momento definirá su vida. Laura tragó en seco, sintiendo cómo la tensión le cerraba el estómago. No se trataba solo de dinero. Era la posibilidad de un mundo nuevo, un mundo que siempre había estado fuera de su alcance y que ahora se abría frente a ella. El abogado comenzó a leer. Su voz grave llenó la sala con ecos de autoridad y solemnidad. Cada cláusula sonaba como un decreto, cada palabra pesaba como piedra. Sofía observaba a Laura con atención, esperando su misión, pero lo que encontró fue distinto. Aunque el miedo brillaba en sus ojos, Laura mantenía la mirada firme. Cada frase parecía despertar en ella una valentía silenciosa, una fuerza que no podía explicarse, pero que se reflejaba en su postura. Por primera vez, un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Aquella autenticidad, desnuda y sin adornos, era algo contra lo que ni el dinero ni el poder podían luchar. Al terminar la lectura, un silencio denso llenó la sala. El abogado cerró el documento y habló con seriedad. La herencia solo se dividirá si ambas aceptan las condiciones establecidas por el testador. Ese fue su último deseo, y no puede ser cambiado. Sofía apretó los labios, furiosa. Para ella, aquello era una ofensa, un golpe a su vida perfectamente planeada. Laura, en cambio, levantó una ceja al escuchar la palabra condiciones. ¿Cuáles condiciones?, preguntó, con una voz temblorosa pero firme. El abogado esbozó una leve sonrisa, como quien reconoce la pureza de alguien aún intacto por la corrupción del mundo. La principal es simple: deberán trabajar juntas para cumplir el último deseo de su abuelo. Y en ese proceso, saldrá a la luz la verdad sobre el pasado. Un escalofrío recorrió a Sofía. ¿Trabajar juntas? ¿Verdades ocultas? Cada palabra era una amenaza silenciosa. Laura, en cambio, sintió algo diferente: esperanza. Por primera vez, vislumbró la posibilidad de un futuro más allá del hambre y la soledad. Sin que ninguna de las dos lo notara del todo, un lazo invisible comenzó a formarse entre ellas. Un hilo frágil que unía dos mundos opuestos, el privilegio y la pobreza. Era apenas el comienzo de una historia marcada por secretos, rivalidades y quizás,
redención. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar cada una para proteger sus propios intereses? ¿Y quién, al final, saldría vencedora en este juego de herencia, poder y verdades enterradas? Laura sintió el peso de las palabras del abogado flotando en el aire, como una advertencia silenciosa de que nada sería fácil. Sofía se levantó de golpe, su falda rozando el suelo brillante y los tacones resonando como martillazos. No tenemos tiempo para sentimentalismos, dijo con voz cortante. Cada minuto cuenta. Debemos empezar ya. Laura tragó saliva, consciente de que ese mundo de lujo no solo ofrecía riqueza, sino también reglas invisibles que ella jamás había aprendido. Aún así, dentro de ella había algo más fuerte, una determinación silenciosa, un instinto que la mantenía firme frente a lo desconocido. La primera tarea parecía simple, visitar la antigua residencia de su abuelo, ahora convertida en un museo privado. Allí, entre documentos, fotos y objetos personales, encontrarían pistas sobre la verdadera intención del testador. Durante el trayecto, Sofía mantenía distancia, tanto física como emocional. Cada gesto torpe de Laura le parecía una ofensa a su elegancia impecable. Y, al mismo tiempo, cada mirada insegura de su hermana desafiaba la superioridad que Sofía creía tener. Al llegar a la mansión, la fachada imponente hizo que Laura se sintiera pequeña y vulnerable. Torres de piedra, ventanas como ojos vigilantes y un jardín perfectamente cuidado transmitían la sensación de que ese lugar guardaba secretos solo para los de sangre. Dentro, los pasillos adornados con tapices y retratos parecían contar historias de las que Laura no sabía si formaba parte o si era apenas una intrusa. Sofía la observaba con frialdad, pero por dentro una tormenta crecía. Esa hermana sin educación refinada tenía una intuición peligrosa, una forma de percibir el entorno que escapaba a su control. En el despacho del abuelo, entre libros antiguos y muebles cargados de historia, el abogado explicó el primer desafío. Hay cartas que deben leer. Algunas traen instrucciones directas, otras, pistas que deberán interpretar juntas. Este es el inicio de la prueba. Laura tomó la primera carta. El papel áspero le recordó las calles y el frío que la habían acompañado por años. Pero al leer las primeras líneas, sintió una extraña conexión. El abuelo hablaba de familia, de responsabilidad, de decisiones que moldeaban destinos. Sofía leía con ojos entrecerrados, luchando por ocultar el orgullo herido y la incomodidad. Cada palabra sincera de Laura resaltaba una verdad incómoda: la riqueza no sustituye carácter y el poder no garantiza sabiduría. La tensión entre ellas crecía, pero también surgían destellos de complicidad, miradas compartidas al descifrar una pista, silencios cargados de un entendimiento inesperado. Hasta que llegó la primera revelación seria. Una carta hablaba de negocios turbios, deudas y un secreto capaz de arruinar la reputación de Sofía si se hacía público. El sobre temblaba en las manos de Laura. Sofía se endureció, sus ojos chispeando con miedo y rabia. Tú no entiendes, escupió. Esto no es un juego, y no puedes simplemente. Laura la interrumpió con calma sorprendente. Entonces enséñame. Si quieres que participe, tendrás que mostrarme las reglas. El silencio cayó como un muro. Sofía, acostumbrada a controlar todo, se encontró desafiada de verdad por primera vez. En ese instante, algo cambió entre ellas. Ya no era solo un enfrentamiento, sino una batalla de inteligencia y valentía, donde cada paso podía decidir el destino de ambas. Laura sintió la carta temblar en sus manos y entendió, por primera vez, que la herencia no se trataba solo de dinero o lujo.
Era sobre elecciones, consecuencias y verdades enterradas durante décadas. Las palabras de su abuelo hablaban de personas desaparecidas, acuerdos turbios y promesas rotas. Detrás del prestigio de la familia había cicatrices profundas y secretos capaces de destruir reputaciones. Sofía, rígida como mármol, parpadeaba con rapidez para ocultar la ansiedad que hervía en su interior. Jamás imaginó que alguien como Laura reaccionaría con tanta serenidad frente a revelaciones que habrían puesto a cualquiera al borde del pánico. «Tú no entiendes nada», gritó al fin, empujando la carta sobre la mesa. «Esto no es para ti. Es para mí, para nuestra familia». Laura sostuvo su mirada y respondió con calma. «Entonces enséñame. Si quieres que esté aquí, debo entender, no solo obedecer». La franqueza de esas palabras resonó en Sofía. Era una mezcla de respeto y resentimiento, un reconocimiento silencioso de que Laura poseía algo que ella no, coraje. Coraje que ni la riqueza ni el poder podían fabricar. La primera pista las llevó a una vieja propiedad industrial, un almacén que el abuelo había poseído antes de levantar su imperio. El abogado explicó que allí encontrarían instrucciones ocultas en objetos y documentos, y que solo podrían avanzar si trabajaban juntas. Sofía aceptó a regañadientes. Laura, en cambio, sintió por primera vez el olor de una verdadera aventura, y sin dudar, siguió a su hermana. El contraste entre sus mundos se hizo aún más evidente al entrar en el almacén. El lugar, abandonado por años, olía a humedad y metal oxidado. Para Laura, ese olor era familiar, le recordaba calles y refugios donde había sobrevivido. Para Sofía, en cambio, era insoportable, paredes sucias, ventanas rotas, pasos que resonaban en el vacío. Entre cajas cubiertas de polvo y archivos amarillentos, Laura halló un diario de cuero desgastado. Al abrirlo, la primera página reveló una firma conocida, la de su madre, la mujer cuya memoria conservaba solo en fragmentos. Sofía se inclinó por encima de su hombro, con el rostro pálido. Eso no debería estar aquí», susurró. Laura, hipnotizada, comenzó a leer. Las páginas hablaban no solo de la vida de su madre, sino de amores prohibidos, alianzas rotas y, sobre todo, de la verdadera razón por la cual había sido separada de la familia. La revelación fue devastadora, no había sido accidente ni descuido. Alguien dentro de la familia había decidido que Laura jamás debía conocer su linaje. Sofía retrocedió, con los dedos temblando. «Entonces, ¿todo este tiempo exististe? ¿Y nadie me lo dijo?» Su voz sonó vulnerable, casi humana, y sorprendió a ambas. Laura la observó y, por primera vez, sintió una mezcla de triunfo y compasión. No era venganza. Era la verdad saliendo a la luz, con un poder capaz de cambiarlo todo. El detective permanecía en silencio, pero entendía lo que estaba pasando, lo que estaba en juego ya no era solo la herencia, sino la reconstrucción de lazos. La revelación de secretos y la redefinición del significado de familia. Y ahí, entre papeles olvidados y recuerdos escondidos, una pregunta comenzó a tomar forma. ¿Quién controlaría el destino de la familia cuando todos los secretos salieran a la luz? El diario permanecía abierto sobre la mesa oxidada del almacén, con sus páginas frágiles respirando secretos que clamaban por libertad. Laura, con los dedos temblorosos, lo hojeaba como quien descubre no solo un pasado, sino también el reflejo de su propia identidad. Las palabras de su madre describían no solo el dolor de una separación forzada, sino también la existencia de fuerzas oscuras dentro de la familia que habían dictado su destino. Entre esas páginas había menciones a Armando, el padre de Sofía, un hombre que, según el diario, no solo había rechazado a Laura, sino que hizo todo lo posible por borrarla de la historia oficial de la familia. Al escuchar el nombre de su padre envuelto en acusaciones tan graves, Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su vida entera se había construido sobre el orgullo de ser heredera de un imperio, confiando en que su padre era un hombre de visión y poder. Ahora, cada línea del diario corroía esa imagen como ácido. Intentó mantenerse firme, pero su voz traicionó su angustia. No, mi padre no haría eso. Debe haber un error, una mala interpretación. Laura levantó la mirada, firme.
Viví 25 años creyendo que el mundo me había olvidado. Ahora descubro que fui olvidada a propósito. No me hables de error, Sofía. Lo único que hubo fue mentira. El silencio que siguió fue pesado. El detective carraspeó, llamando la atención hacia una caja en el rincón del galpón. Dentro había fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, mostrando a la familia en fiestas y eventos importantes. Sonrisas, copas alzadas, vestidos lujosos, pero una imagen, oculta al fondo, rompió todo. La madre de Laura, embarazada, mirando por una ventana con un gesto distante. Y junto a ella, no estaba Armando, sino otro hombre. Un rostro desconocido, pero con una presencia imposible de ignorar. Sofía se llevó la mano a la boca, incrédula. Eso significa que, no terminó la frase. El peso de la revelación hablaba por sí mismo. La sangre que corría en Laura podía no ser la misma que la suya. El testamento no solo buscaba unir a dos hermanas separadas por el destino, quizá también pretendía revelar que ni siquiera la verdad oficial sobre la paternidad era real. El abogado, hasta entonces sereno, finalmente intervino. Señoritas, comprendan que el testador sabía el impacto de estas revelaciones. Por eso exigió que caminaran juntas. No se trata solo de bienes materiales. Se trata de exponer la verdad que fue enterrada por la conveniencia y el poder. El corazón de Sofía se aceleró. Si era cierto, si Laura no era hija legítima de Armando, todo lo que creía suyo por derecho estaba en riesgo, el nombre, la herencia, la posición social. Quiso gritar, echar a Laura de ahí, arrancar las páginas del diario, quemar las fotos. Pero algo era más fuerte que el odio, la duda. Y esa duda la consumía como nunca antes. Laura, en cambio, sintió una extraña liberación. Durante años cargó con el peso del rechazo, creyendo que simplemente no era lo bastante buena para ser recordada. Ahora entendía que no había sido su culpa, sino una decisión cruel de otros. Eso no borraba el dolor, pero le daba un nuevo sentido a su lucha. Por primera vez, no se veía como víctima del destino, sino como sobreviviente de una trama que se estaba derrumbando frente a sus ojos. Al salir del almacén, la noche parecía más densa, el aire más pesado. Las luces de la ciudad, a lo lejos, no ofrecían consuelo. Sofía caminaba en silencio, procesando el colapso de sus certezas, mientras Laura avanzaba erguida, con la postura de quien al fin encuentra un propósito mayor. El detective, al abrir la puerta del coche, dejó escapar un comentario en voz baja. Lo revelado hoy es solo la superficie. Aún queda más, mucho más oculto en las sombras de esta familia. Y las dos hermanas lo sabían, aunque no lo dijeran. Cada nuevo hallazgo las enfrentaría no solo con la verdad, sino también entre ellas mismas, en una batalla donde amor, odio, lealtad y ambición se entrelazarían para siempre. El regreso del almacén fue silencioso, pero nada pacífico. Dentro del coche, el aire era denso, cargado de pensamientos que ninguna de las dos se atrevía a pronunciar. Sofía miraba fijamente por la ventana, el reflejo de su propia imagen devolviéndole la mirada como si fuera una extraña. Con cada kilómetro recorrido, se hacía más fuerte la sensación de que toda su vida había sido construida sobre cimientos de mentiras. Laura, por su parte, apretaba el diario contra el pecho como quien protege un tesoro, no por su valor material, sino por su significado. Era la única voz de su madre que le quedaba, y en esas páginas estaban respuestas capaces de cambiarlo todo. Al llegar al lujoso apartamento de Sofía, fueron recibidas por la habitual frialdad del lugar, mármoles brillando bajo luces doradas, un silencio imponente y la ausencia de cualquier calor humano. Laura se encogió ante tanto exceso, como si cada detalle gritara que aquel no era su mundo. Pero al mismo tiempo, sintió algo nuevo, no envidia, sino indignación. ¿Cómo podían dos vidas haber sido tan desiguales por decisión de otros? Esa noche, Laura decidió seguir leyendo el diario en secreto. Su hermana, agotada tras horas de insomnio disimulado, finalmente se había rendido al sueño, y el apartamento quedó envuelto en silencio. Sentada al borde de la cama que le habían preparado, Laura volvió a abrir las páginas. Las palabras de su madre hablaban de un hombre llamado Miguel,
el mismo de la fotografía hallada en el almacén. No era solo un amigo ni un colega, estaba descrito con pasión, como alguien que había ofrecido cariño y refugio en un tiempo en que su madre se sentía asfixiada por la presión familiar. Y entonces apareció la frase que congeló a Laura. Miguel sabe de la niña. Dijo que, si algún día el destino nos separa, hará todo lo posible por encontrarla y mostrarle que nunca estuvo sola. El corazón de Laura se desbocó. ¿Seguiría vivo Miguel? Si así fuera, podría ser su verdadero padre. O, al menos, alguien que conocía la verdad sobre su origen. Esa revelación abrió una nueva puerta, un camino para el cual ni el abogado ni Sofía parecían preparados. A la mañana siguiente, Laura enfrentó a su hermana. Sofía, necesitamos encontrar a Miguel. Él puede aclarar todo. Aquí está, escrito por nuestra madre. Le tendió el diario, señalando el pasaje. Sofía, aún pálida tras la noche en vela, apretó los labios. No entiendes lo que significa. Si ese hombre aún vive y realmente es, quien crees, puede destruirlo todo. No solo para mí, también para ti. Yo no tengo nada que perder, respondió Laura, firme. Pero tengo mucho que descubrir. Se miraron fijamente, y allí surgió la primera ruptura real. No era solo cuestión de interpretaciones distintas, era el inicio de una guerra silenciosa. Sofía quería preservar el imperio, proteger el nombre, mantener las apariencias. Laura quería la verdad, costara lo que costara. El abogado, convocado más tarde, confirmó que había registros de un Miguel en las antiguas anotaciones del testador. No era solo una sombra, sino un hombre real, Miguel de Alencar, antiguo socio de negocios, desaparecido misteriosamente tras una pelea pública con Armando. El detective recibió la misión de localizarlo. Días después, regresó con noticias. Miguel vivía apartado, en un pequeño pueblo del interior, aislado del mundo, como alguien que huía de viejos fantasmas. El viaje hasta él estuvo marcado por la tensión. Sofía no quería ir, pero el plazo impuesto por el testamento seguía corriendo, y sabía que ignorar la pista podría costarle no solo la herencia, sino también la posibilidad de controlar el destino de la familia. Laura, en cambio, sentía crecer la esperanza con cada kilómetro. Tal vez, por primera vez, encontraría a alguien que pudiera llamarla hija. Al llegar, la escena contrastaba con todo el lujo de sus vidas recientes, una casa sencilla, de madera gastada, rodeada de árboles antiguos que susurraban al viento. Un hombre de cabellos grises y mirada cansada abrió la puerta. Pero sus ojos, al posarse en Laura, se llenaron de una emoción que no mostraba hacía mucho, reconocimiento. Tú, murmuró, con la voz entrecortada. Tienes los ojos de ella. El silencio que siguió fue devastador. Sofía tragó saliva, sintiendo que la historia que había sostenido toda su vida estaba a punto de volcarse por completo. Laura, en cambio, sintió que su corazón explotaba en preguntas, miedo y esperanza. Era el inicio de una nueva etapa. Un pasado verdadero comenzaba a emerger, trayendo consigo una verdad capaz de separar definitivamente a las dos hermanas, o de obligarlas a enfrentar, lado a lado, al enemigo común que las sombras de la familia aún ocultaban. El viento soplaba fuerte aquella tarde, haciendo crujir los árboles alrededor de la casa sencilla. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. Miguel se sentó en una silla de madera gastada, el cuerpo encorvado, como si los años de silencio y arrepentimiento pesaran sobre sus hombros. Laura, frente a él, sostenía el diario de su madre, el corazón acelerado. Sofía, a un lado, mantenía los brazos cruzados y la mirada fría, como si aquella visita fuera una afrenta personal. Miguel tardó en hablar, pero cuando lo hizo, su voz grave llenó la pequeña habitación con la fuerza de recuerdos dolorosos. Yo amé a tu madre, dijo, mirando fijamente a Laura. Más que a nada. Pero su mundo, el mundo de los santos, jamás permitiría que ella viviera ese amor. Armando no era solo un marido celoso, era un hombre obsesionado con el poder y con la imagen. Cuando descubrió que había otro en su vida, hizo todo para borrarla. Y para borrarte a ti también. Laura sintió las lágrimas arder, pero no dejó que cayeran.
Era como si cada palabra confirmara lo que siempre temió, que su dolor no fue un accidente, sino una elección. Sofía, en cambio, apretó los puños. ¿Esperas que crea eso? ¿Que mi padre, el hombre que construyó todo lo que tenemos, sería capaz de destruir a una niña? Miguel la encaró, con los ojos endurecidos. Tu padre no solo sería capaz, niña. Lo hizo. Usó su influencia, compró silencios, manipuló documentos. Si no fuera por el testamento de su abuelo, Laura habría sido borrada para siempre. Las palabras cayeron como piedras entre ellas. Sofía se levantó, caminando de un lado a otro, intentando controlar el torbellino dentro de sí. Parte de ella quería defender a su padre a cualquier costo. Pero otra parte, con cada revelación, recordaba los momentos de frialdad, las órdenes secas, la manera en que Armando siempre la trató más como heredera que como hija. Laura, con voz quebrada, preguntó. ¿Por qué no me buscaste, Miguel? Si me amabas, ¿por qué me dejaste en las calles? El hombre cerró los ojos, el dolor marcado en cada arruga de su rostro. Lo intenté. Te busqué. Pero tu padre fue más rápido. Dijo que habías muerto en el parto. Y cuando traté de seguir investigando, me amenazaron. Mis negocios se derrumbaron, mis cuentas fueron congeladas, mi vida entera se vino abajo. Sobreviví en silencio, creyendo que te había perdido para siempre. Hasta ahora. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Sofía, a pesar de su orgullo, no pudo ocultar la duda en su expresión. Laura, en cambio, sintió que algo nuevo nacía dentro de sí, no solo dolor, sino también rabia. El abogado, que hasta ese momento se había mantenido discreto, finalmente habló. Todo esto confirma el motivo del testamento. El abuelo sabía que la verdad estaba escondida y quiso forzar este encuentro. Pero también existe otra parte del documento que aún no revelamos, una cláusula final que depende de la decisión de ustedes dos. Sofía se giró bruscamente. ¿Qué decisión? El abogado respiró hondo. La herencia no se entregará si solo firman papeles. Es necesario que ambas unan fuerzas para exponer la verdad. Hay expedientes, pruebas, contratos ocultos, todo reunido por el testador. Pero solo podrán acceder a ellos juntas. Si una se niega, todo se perderá. El impacto recorrió el cuerpo de ambas. Laura sintió el peso de la elección, exponer la verdad podría ser su redención, pero también significaba declarar una guerra contra un hombre tan poderoso como Armando. Sofía, por su parte, se asomó al abismo, defender a su padre y mantener intacto su imperio, o aceptar la alianza con su hermana y arriesgarse a perderlo todo. Miguel se inclinó hacia adelante, la voz firme a pesar de la edad. No piensen que esto es solo sobre ustedes. Si no hacen nada, la historia seguirá repitiéndose. Y más vidas serán destruidas por el orgullo y la avaricia de esta familia. Las dos hermanas se miraron en silencio. En ese instante, sabían que estaban en bandos opuestos, pero atrapadas en el mismo destino. El tiempo, el testamento y ahora la verdad impuesta por Miguel las empujaban hacia una decisión inevitable. Y lo más perturbador era entender que, sin importar cuál fuera la elección, nada volvería a ser como antes. En la noche en que Laura y Sofía regresaron de la visita a Miguel, el viento frío cortaba la ciudad como una navaja invisible. En lo alto de una de las coberturas más lujosas, Armando observaba las luces urbanas a través de la ventana panorámica, un vaso de whisky en la mano. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos, fríos y calculadores, revelaban la furia que crecía dentro de él. Él ya lo sabía. Sus informantes le habían contado que Sofía no solo había encontrado a Laura, sino que ambas habían ido a buscar a Miguel. El nombre que llevaba años intentando borrar ahora resurgía como un fantasma dispuesto a arruinarlo todo. Armando apretó el vaso con tanta fuerza que el cristal casi se hizo añicos. Llamó a uno de sus hombres de confianza, Renato, un ejecutivo de fachada que, en las sombras, funcionaba como su estratega de guerra. Están juntas. Incluso Sofía, mi hija tan bien entrenada, se dejó llevar por la debilidad. Y Miguel,
ese maldito nunca supo morir en paz. Renato, ajustándose los lentes, respondió con cautela. Necesitamos actuar rápido, señor. Si los documentos del viejo Santos realmente existen y caen en manos equivocadas, el imperio puede desmoronarse en cuestión de días. Armando caminó lentamente por la sala, cada paso resonando como un preludio de desastre. No permitiré que una bastarda de las calles destruya lo que construí con sangre y hierro. Y si Sofía no tiene el valor de hacer lo necesario, entonces será descartada junto con la otra. Mientras tanto, en el departamento, Laura sentía una inquietud extraña. El encuentro con Miguel había traído respuestas, pero también preguntas más grandes. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero aún no comprendía hasta qué punto. Sofía, por su parte, evitaba mirar a su hermana. El conflicto interno la desgarraba, proteger a su padre o aceptar la verdad que lentamente corroía las murallas de su convicción. Esa madrugada, una llamada inesperada lo cambió todo. Era una voz anónima, ronca, que solo dijo: «Están en peligro. Armando ya lo sabe. Salgan de ahí antes de que sea demasiado tarde». Laura se heló, pero Sofía apretó el celular contra el oído, dejando que la rabia venciera al miedo. «Él no se atrevería contra mí», dijo, aunque su voz vaciló. Laura la miró fijamente, seria. «Todavía no entiendes, Sofía. Para él, nunca fuiste hija. Siempre fuiste heredera. Y las herederas pueden ser reemplazadas». Afuera, 2 autos negros ya esperaban en la esquina, con los faros apagados. Los hombres dentro de ellos no estaban ahí para conversar. La madrugada apenas había comenzado cuando Laura notó algo extraño afuera de la ventana. 2 autos negros estaban estacionados en la esquina, demasiado inmóviles, demasiado silenciosos. La calle, que solía tener movimiento, parecía suspendida, como esperando algo inevitable. «Sofía», susurró, tirando discretamente de la cortina. «Creo que nos están vigilando». Sofía, que intentaba mantener la compostura mientras servía una copa de vino, se volteó con irritación. «Estás imaginando cosas. Este edificio es seguro. Tiene vigilancia las 24 horas». Pero cuando ella misma se acercó a la ventana y vio las siluetas dentro de los autos, se le heló la sangre. Reconocía ese patrón: conductores inmóviles, postura de espera. Era el mismo tipo de vigilancia que su padre usaba para intimidar a competidores y aliados rebeldes. Antes de que pudieran reaccionar, las luces del pasillo del departamento se apagaron. El silencio se rompió con el sonido metálico de pasos pesados subiendo por las escaleras de emergencia. Laura retrocedió, el corazón desbocado. «Vienen hacia acá». Sofía, todavía luchando contra la idea de que su propio padre pudiera estar detrás de eso, agarró el brazo de su hermana. «Quédate detrás de mí. Sé cómo manejar esto». Pero el temblor en su voz revelaba que no estaba tan segura. Un estruendo sacudió la puerta principal. Después otro. Hasta que, en el tercero, las bisagras comenzaron a ceder. Fue entonces cuando el detective, que no confiaba en coincidencias, apareció de la nada. Había regresado discretamente al departamento, previendo que algo sucedería. Con un gesto rápido, abrió un paso por el pasillo de servicio. «Ahora. Corran». Laura no lo dudó ni un instante. Agarró el diario de su madre y tiró de la mano de Sofía. Las dos atravesaron la salida de emergencia mientras la puerta principal finalmente cedía, revelando hombres enmascarados entrando con armas en mano. El pasillo estrecho resonaba con sus pasos apresurados. Laura sentía el corazón martillar en su pecho, pero había una claridad extraña en su mente. Por primera vez, no huía del hambre ni del frío, huía de un enemigo poderoso, alguien que quería silenciarla porque ahora poseía algo valioso, la verdad. Sofía, corriendo a su lado, miraba alrededor con los ojos abiertos de par en par. Su vida de lujo jamás la había preparado para correr por pasillos estrechos, tropezar con cubetas viejas o sentir el olor a polvo y óxido. Y, sin embargo, allí estaba, tomada de la mano de la hermana a quien siempre había despreciado, corriendo por su propia vida. Llegaron al garaje inferior,
pero los autos negros ya bloqueaban la salida. El detective sacó una pequeña llave y señaló un vehículo discreto escondido detrás de una columna. «Entren. Rápido». Los neumáticos chillaron cuando el coche arrancó, cruzando la puerta lateral antes de que los hombres enmascarados pudieran reaccionar. El vidrio trasero estalló con el impacto de un disparo, pero milagrosamente, nadie resultó herido. Dentro del coche, el silencio era sofocante. Laura respiraba agitadamente, el diario aún pegado a su pecho. Sofía, pálida, finalmente dejó escapar la frase que intentaba negar desde el principio. «Mi padre realmente quiere matarnos». El detective, concentrado en la carretera, respondió sin mirar atrás. «Y esto es solo el comienzo. No quiere solo silenciarlas. Quiere borrar cualquier rastro de la verdad. Necesitamos encontrar los dossiers antes que él». Laura y Sofía se miraron. Por primera vez, no eran solo hermanas forzadas a tolerarse. Eran fugitivas unidas contra un enemigo común. Y sabían que la guerra por la herencia acababa de transformarse en una lucha por la supervivencia. El coche atravesaba las avenidas desiertas como una flecha, cortando el silencio de la madrugada. Los faros se reflejaban en los cristales de los edificios, que observaban mudos la desesperada fuga de las dos herederas y del detective que ahora arriesgaba su vida por ellas. Laura apretaba el diario contra el pecho como si fuera un amuleto. Las páginas ya estaban desgastadas, pero el peso de aquello parecía crecer con cada minuto. Era más que recuerdos de su madre, era la llave de un pasado que su padre quería enterrar para siempre. Sofía, aún temblorosa, no podía sacar de su mente el sonido de los disparos. Su mundo perfecto, lleno de lujo y control, se había derrumbado en cuestión de horas. Lo que quedaba ahora era la brutal conciencia de que su padre no dudaría en sacrificarla, si eso significaba mantener intacto su imperio. El detective que conducía el coche rompió el silencio. «No podemos volver al departamento, ni a ningún lugar obvio». Armando ya movilizó su red. «Tiene ojos en cada esquina de esta ciudad». «¿Entonces a dónde vamos?», preguntó Laura, intentando mantener la calma. «Tengo un contacto en una ciudad vecina. Alguien que me debe favores. Es discreto, no tiene conexión directa con Armando. Allí podremos reorganizarnos, al menos por unas horas». Sofía respiró hondo, mirando el vacío frente a ella. «Estamos huyendo como criminales. Él logró invertir todo, nosotros somos las casadas, cuando debería ser él quien estuviera tras las rejas». Laura la miró seriamente, percibiendo la ironía en sus palabras. «Ahora lo entiendes. Nunca fue solo un padre. Siempre fue un depredador. Y ahora somos presas que quiere eliminar». El coche avanzó por carreteras secundarias, saliendo de la capital hacia el interior. La noche parecía interminable, un manto oscuro que cubría sus incertidumbres. Hasta que, en una curva estrecha, apareció una motocicleta a su lado, acelerando peligrosamente. «Maldita sea», gritó el detective, girando el volante para esquivar. «Nos encontraron más rápido de lo que imaginé». Dos vehículos más se acercaban desde atrás, cerrando el cerco. Laura se aferró al asiento, mientras Sofía mordía sus labios para no gritar. El rugido de los motores era ensordecedor, una persecución que recordaba más a un ritual de caza que a una simple fuga. En ese momento, una figura inesperada apareció. Un jeep antiguo, viniendo de un camino lateral, interceptó la motocicleta con un movimiento brusco, derribando al piloto sobre el asfalto. El jeep hizo una curva cerrada y se colocó entre su coche y los perseguidores, abriendo camino para la huida. El detective no desperdició la oportunidad. Aceleró con fuerza mientras el jeep los cubría. Cuando finalmente lograron abrir distancia, respiró hondo, todavía sin entender quién había sido el improbable salvador. Kilómetros después, se detuvieron en una estación de servicio abandonada para recuperar el aliento. El jeep apareció poco después, estacionándose a su lado. De él descendió una mujer de cabello gris y mirada firme. Su rostro mostraba las marcas de muchas batallas vividas, pero sus gestos aún transmitían fuerza. Laura la miró, confundida. «¿Quién
¿Quién eres tú? La mujer esbozó una leve sonrisa cansada. No me conocen, pero yo conocí bien a su madre. Ella sabía que este día llegaría. Y dejó instrucciones para mí. Sofía abrió los ojos, incrédula. ¿Estás diciendo que sabía de nosotras? No de todo, respondió la mujer, ajustándose el abrigo. Pero sabía lo suficiente como para esperar. Su nombre era Elena, y si están aquí ahora, es porque el destino decidió que ha llegado la hora de que Armando pague por todo. El silencio que siguió fue casi sagrado. Por primera vez, Laura y Sofía sintieron que no estaban completamente solas. Una nueva pieza había surgido en el tablero, y quizás esa pieza fuera capaz de cambiar el juego. La estación de servicio abandonada estaba sumida en silencio, roto solo por el lejano sonido de los grillos y el viento que se colaba por las ventanas rotas. Dentro, la luz tenue de una linterna iluminaba los rostros tensos de las dos hermanas y de la misteriosa Elena. Laura fue la primera en romper el silencio. «Conociste a mi madre, entonces dime, ¿quién era realmente?» «Todo lo que tengo son recuerdos fragmentados y este diario». Elena posó la mirada en el cuaderno gastado que Laura sostenía, y por un instante la dureza de su rostro dio paso a una sombra de ternura. Ella era más fuerte de lo que pueden imaginar. Su madre fue una mujer que amó profundamente, pero que también tuvo el coraje de enfrentarse a monstruos. ¿Monstruos?, repitió Sofía, con desconfianza. Sí, respondió Elena, firme. Armando no construyó su imperio solo con contratos y cemento. Hubo corrupción, fraudes, chantajes y muertes. Su madre descubrió todo porque trabajaba a su lado al inicio. Ayudó a levantar parte de ese imperio, creyendo que estaban construyendo un futuro para ustedes. Pero cuando se dio cuenta de la podredumbre detrás de cada piedra, intentó escapar. Laura apretó el diario contra su pecho, sintiendo cada palabra como un cuchillo y un abrazo al mismo tiempo. Y fue por eso que él la dejó, o la mató. Elena desvió la mirada, respirando hondo. No puedo afirmar que la mató, pero puedo asegurar que la destruyó. Armando la aisló, le robó recursos y difundió mentiras. Cuando finalmente logró escapar, ya estaba enferma, debilitada. Y aún así, tuvo fuerzas para dejar pistas, como este diario. Sofía, hasta ese momento en silencio, levantó el mentón con rabia. ¿Entonces estás diciendo que toda mi vida ha sido una mentira? ¿Que todo lo que mi padre me dio vino de la sangre de inocentes? Elena la miró con dureza. No solo lo que él te dio a ti, sino también lo que le quitó a ella. Tu madre nunca quiso que crecieran separadas. Fue Armando quien tomó esa decisión, porque sabía que juntas podrían ser demasiado peligrosas. Las palabras cayeron pesadas en el aire. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Siempre había imaginado que su historia tenía huecos, pero no de una forma tan brutal. El detective, hasta ese momento observando en silencio, intervino. ¿Y los dossiers? Miguel mencionó que podrían destruir a Armando. ¿Sabes dónde están? Elena asintió lentamente. Yo ayudé a esconderlos. Son copias de contratos, grabaciones, documentos que vinculan a Armando con crímenes que jamás podrían probarse de otra forma. Su madre trabajó años en secreto para reunir todo, arriesgando su propia vida. El testamento del abuelo de ustedes fue la última pieza del rompecabezas, la garantía de que algún día ustedes dos serían forzadas a reencontrarse y, quizás, terminar lo que ella comenzó. Laura intercambió una mirada intensa con Sofía. Por primera vez, sintió que había una misión mayor que la mera supervivencia. No se trataba solo de dinero o herencia. Se trataba de justicia. Sofía, sin embargo, estaba dividida. Su rostro mostraba la lucha interna entre la lealtad a su padre y la evidencia brutal frente a ella. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. Hablan como si fuera sencillo. Pero este hombre no es solo poderoso. Es temido. Enfrentarlo es como enfrentarse a un ejército. Y aún así, dijo Elena, con firmeza, ustedes son las únicas capaces de hacerlo caer. Porque subestimó el poder que existe cuando la sangre se reúne.
Creyó que podría mantenerlas separadas para siempre. Ahora, juntas, son la mayor amenaza que ha enfrentado. Laura respiró hondo, mirando a su hermana. Entonces es esto, Sofía. O nos unimos, o él gana. El silencio que siguió fue como un pacto no dicho, un hilo invisible que unía a esas dos mujeres tan distintas. Elena abrió entonces una carpeta gastada que traía consigo. Dentro había mapas, llaves y fotografías antiguas. El primer dossier está en una caja fuerte. Pero para llegar hasta él, deberán enfrentarse no solo a los secuaces de Armando, sino también a los fantasmas que dejó en el camino. Afuera, un trueno retumbó en el cielo, como si la noche reconociera que una nueva guerra estaba a punto de comenzar. El amanecer tiñó el cielo con tonos anaranjados, pero para Laura y Sofía no había alivio. La claridad solo revelaba con más nitidez el peso de la decisión que acababan de tomar. Elena guardó los mapas en la carpeta, lanzó el cigarro encendido al suelo y lo aplastó con la bota, como cerrando un capítulo antes de abrir otro. Tenemos poco tiempo, dijo, con voz grave y práctica. Armando se dará cuenta de que no murieron en el ataque y reforzará el cerco. Necesitamos llegar a la caja fuerte antes que él. El detective, aún desconfiado, cruzó los brazos. ¿Y dónde está esa caja fuerte, finalmente? Elena sacó uno de los mapas y lo extendió sobre el capó del coche. Era un trazado antiguo de la ciudad, de cuando grandes obras aún estaban en construcción. Con el dedo, señaló una zona industrial desactivada. Aquí. Una de las primeras constructoras de Armando. Oficialmente está abandonada, pero la estructura aún guarda secretos. Allí escondimos el primer dossier. Laura se inclinó sobre el mapa, estudiándolo. El corazón le latía con fuerza. Cada paso la llevaba más profundo en un mundo de conspiraciones que nunca había elegido, pero que ahora la reclamaba. ¿Y cómo vamos a entrar? Elena arqueó una ceja. No vamos a entrar. Vamos a invadir. Si aún quedan hombres de Armando cuidando el lugar, dispararán primero y preguntarán después. Por eso necesitamos ser rápidas. Sofía tragó saliva. Su vida siempre había estado marcada por guardias de seguridad, fiestas de gala y negociaciones elegantes. Ahora estaba a punto de infiltrarse en un galpón abandonado para robar documentos que incriminaban a su propio padre. El contraste la asfixiaba. Horas después, llegaron a la periferia de la ciudad. El galpón se alzaba en el horizonte como un gigante dormido, paredes de concreto agrietadas, ventanas cubiertas de polvo y óxido. Pero había algo amenazador en esa quietud. El detective estacionó el coche a una distancia segura. Elena los guió hasta una entrada lateral, oculta tras un portón de hierro oxidado. Con movimientos precisos, abrió la cerradura con una llave antigua. Dentro, el aire estaba pesado, impregnado de humedad y recuerdos olvidados. Cada paso resonaba por las paredes vacías. Laura sintió un escalofrío recorrerle la piel. Síganme, murmuró Elena. La caja fuerte está en el sótano. Descendieron por una escalera estrecha y llegaron a un pasillo mal iluminado. Al final, una puerta de metal pesada, oculta tras pilas de cajas deterioradas. Elena sacó una segunda llave de la carpeta e insertó la cerradura, que resistió unos segundos antes de ceder con un chasquido seco. La caja fuerte estaba allí, incrustada en la pared. No era grande, pero emanaba una imponencia silenciosa. Elena tecleó una secuencia en el panel, pero antes de poder concluir, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Laura giró rápidamente y contuvo la respiración. Siluetas surgían de la oscuridad del pasillo. Hombres armados, 6 en total, avanzaban con pasos firmes. Sabía que no sería tan fácil, susurró Elena, sacando una pistola de dentro de su abrigo. El detective hizo lo mismo, colocándose a su lado. Sofía y Laura retrocedieron, atrapadas entre la caja fuerte y la amenaza que se acercaba. Uno de los hombres sonrió con desdén. El señor Armando manda saludos. Y quiere el diario, ahora. Laura apretó el cuaderno contra el pecho, como si su vida dependiera de ello. Y quizás así era. Elena disparó primero.
El sonido de los tiros reverberó en el sótano, mezclándose con el choque metálico de las balas rebotando en las paredes. El caos estalló, y en medio del tiroteo, Laura y Sofía se vieron obligadas a tomar una decisión rápida, luchar o huir. El sótano se transformó en un campo de batalla en segundos. El primer disparo de Elena resonó como un trueno, seguido por el chasquido metálico de las balas rebotando en las paredes de concreto. El olor a pólvora impregnó el aire, mezclándose con el moho y el óxido. El detective avanzó rápido, aprovechando las sombras de las cajas apiladas para protegerse. Sus disparos eran calculados, no de alguien en pánico, sino de quien ya estaba acostumbrado a vivir al borde de la muerte. Laura y Sofía, atrapadas contra la pared de la caja fuerte, apenas podían respirar. El corazón de Laura latía con fuerza en sus oídos, pero una chispa inesperada se encendió en su pecho. No quería ser solo espectadora de su propia historia. Sofía, temblando, susurró, «Nos van a matar». Laura apretó la mano de su hermana, firme. «No. No esta vez». Mientras Elena y el detective contenían a los atacantes, Laura notó una barra de hierro caída junto a las cajas. Sin pensarlo dos veces, la agarró. Cuando uno de los hombres intentó avanzar por el flanco, Laura lo golpeó con toda la fuerza que tenía. El impacto hizo que el enmascarado cayera al suelo con un grito ahogado. Sofía abrió los ojos, impactada por el valor de su hermana. «Laura. Ayúdame», gritó Laura, jadeando. «¿O te vas a quedar ahí parada?». La adrenalina rompió la excitación de Sofía. Buscando con la mirada, encontró una cadena suelta en un rincón de la sala y la enrolló en sus manos. Cuando otro enemigo avanzó, lo sorprendió, enrollando la cadena en su brazo y tirando de él con violencia. El choque estampado en su rostro fue suficiente para mostrar que Sofía nunca había hecho algo así antes. El combate se intensificó. Dos de los hombres cayeron, pero otros seguían avanzando. Elena, con precisión letal, derribó a uno más. El detective, sin embargo, fue rozado por un disparo en el hombro y cayó detrás de una pila de cajas, gimiendo de dolor. Laura corrió hacia él. «¿Estás bien?». «Es solo un rasguño, ve a la caja fuerte», dijo, empujándola con la mano ensangrentada. Elena aprovechó la oportunidad y completó la secuencia en el panel de la caja fuerte. Con un bip metálico, la puerta se abrió, revelando una carpeta negra con un sello antiguo. «Tenemos lo que necesitamos», gritó. Pero antes de que pudieran celebrar, el líder de los atacantes, un hombre alto con una cicatriz profunda en el rostro, levantó el arma y apuntó directamente a Laura. «El diario». Ahora. El tiempo pareció detenerse. Sofía, instintivamente, se colocó frente a su hermana. «Si quieres, tendrás que pasar por mí». El hombre se rió con desprecio. «La hija consentida del patrón, no eres nada sin él». En ese instante, Elena disparó. El estallido resonó y el enmascarado cayó, el arma escapando de sus manos. El silencio que siguió fue pesado, cortado solo por la respiración agitada de todos. Laura temblaba, pero mantenía el diario pegado al pecho. Sofía, aún delante de ella, parecía finalmente comprender la magnitud de la elección que había hecho al ponerse en contra de su padre. Elena cerró la caja fuerte y guardó la carpeta negra. «Este es solo el primero. Armando tiene decenas de hombres, y no se detendrá hasta aplastarnos. Pero ahora, sabe que ustedes son capaces de luchar». Laura y Sofía se miraron. Por primera vez, no había solo desconfianza u odio. Había un respeto silencioso, nacido del fuego del combate. El destino de ellas había cambiado en el sótano de aquel galpón. Y Armando, en su torre de cristal, todavía no tenía idea de la fuerza que estaba a punto de enfrentar. En lo alto de su cobertura, Armando miraba por la ventana panorámica como si el horizonte pudiera darle respuestas. Pero, al contrario de lo que esperaba, el mundo parecía burlarse de él. Llegó un mensaje a su celular, un video corto, tembloroso, mostrando el galpón, los cuerpos caídos y, en el centro, a Elena sosteniendo la carpeta negra mientras Laura y Sofía retrocedían con seguridad.
El corazón de Armando se disparó, pero no de miedo. De rabia. Cada músculo de su cuerpo parecía contraerse con la furia de quien ve amenazado su control por primera vez. Lanzó el celular contra el sofá, rompiendo la mesa de vidrio. El sonido del impacto resonó como el grito de un hombre que no acepta ser derrotado. Esto no quedará así. Rugió, caminando de un lado a otro. ¿Se atrevieron a desafiarme? ¿Mis hijas? ¿Mi imperio? Renato, su brazo derecho, permaneció en silencio, observando cada movimiento. Armando se detuvo, mirándolo con ojos que cortaban el alma. Prepara todo. Cada contacto, cada aliado, cada sombra de la ciudad. Quiero que estén presas, vivas o muertas, pero con el diario y los dacias bajo mi control. Y más, Elena debe ser eliminada. Se está convirtiendo en un problema mayor de lo que imaginé. Renato asintió. Puedo movilizar hombres infiltrados. Con el acceso que tenemos al submundo corporativo, podemos anticipar sus pasos. Pero debemos ser rápidos. Ahora saben demasiado. Armando sonrió, una sonrisa fría y calculadora. ¿Demasiado? Bien. Entonces asegurémonos de que aprender lo que es demasiado les cueste cada segundo de vida que creen tener. Mientras tanto, Laura, Sofía y Elena regresaban a un escondite seguro, ajenas al movimiento de Armando. La adrenalina del combate aún palpitaba en sus cuerpos, pero también había una sensación de triunfo. Habían conseguido el primer dossier y, lo más importante, habían sobrevivido. Elena abrió la carpeta negra con cuidado. Fotografías, contratos y documentos antiguos relucían bajo la luz tenue. Cada pedazo de papel era una pieza del rompecabezas que podría derribar a Armando. Laura hojeó las páginas, absorbiendo cada detalle. Realmente construyó todo sobre mentiras y corrupción, esto sacudirá completamente su imperio. Sofía, aún respirando con dificultad, cerró los ojos por un instante. Entonces es así. No hay vuelta atrás. Ahora estamos oficialmente en guerra con mi propio padre. Elena asintió. Exactamente. Pero no se equivoquen, esta guerra será más que solo luchar contra él. Habrá traiciones, trampas y, más temprano que tarde, cada uno tendrá que elegir de qué lado está. Y, mientras la noche caía nuevamente sobre la ciudad, Armando ya comenzaba a mover sus piezas. No aceptaría una derrota parcial. Cada aliado suyo recibiría órdenes precisas, rastrear, cercar y destruir. La guerra entre padre e hijas estaba oficialmente declarada, y la próxima jugada sería letal. Los días siguientes fueron tensos y silenciosos. Laura, Sofía y Elena permanecieron escondidas en una antigua mansión alejada de la ciudad, revisando el contenido de la carpeta negra. Cada documento, cada fotografía, era una pieza de una red que, si se usaba correctamente, podía derribar a Armando. Pero el peligro estaba en cada esquina, el mundo exterior ya no era seguro. Elena observaba a las dos hermanas con atención. Necesitan entender algo, Armando usará todo lo que pueda contra ustedes. No solo fuerza, sino mentiras, manipulación y, principalmente, dividirlas. Si logra que una dude de la otra, se pierde todo. Laura miró a Sofía. ¿Cómo podemos no dudar después de todo? Sofía respiró hondo, mirando el diario de su madre. Porque ahora no tenemos opción. O confiamos, o morimos solas. Y Armando, de hecho, no tardó en atacar. Llegó una llamada anónima a la puerta de la mansión, una nota simple, pero cargada de amenaza. Si quieren ver a Laura viva, traigan la carpeta al edificio abandonado a medianoche. No intenten engañar. Mi imperio no perdona. Laura miró a Sofía, asustada pero determinada. Eligió la pista más obvia. Pero no podemos caer en la trampa. Elena cruzó los brazos. Tienen que fingir. El plan es hacer que Armando crea que tiene ventaja, mientras preparamos el verdadero contraataque. Pero cualquier paso en falso y estamos muertas. La noche llegó. Bajo la luz de la luna, el trío se acercó al edificio abandonado. Laura llevaba solo una copia de la carpeta negra,
cuidadosamente hecha para engañar a Armando. Cada sombra parecía moverse al acecho, y el viento cortante traía una sensación de alerta constante. De repente, un destello de luz iluminó el lugar. Armando apareció en el portón, acompañado de 3 hombres armados. Creí que aprenderían a respetarme. Gritó, la voz resonando por el galpón vacío. Laura sintió un escalofrío, pero Sofía la sostuvo del brazo, firme. Recuerda lo que prometimos, juntas. El enfrentamiento no tardó en comenzar. Armando avanzó, sus secuaces con armas en posición de ataque. Laura, improvisando, lanzó un trozo de metal para crear distracción, mientras Sofía empujaba una caja metálica, derribando a uno de los hombres. Elena, con movimientos rápidos y precisos, neutralizó a otro. El juego de luces y sombras transformó el edificio en un laberinto mortal. A cada paso, la tensión aumentaba, sabían que Armando no estaba allí solo para amenazar, quería romper la confianza entre ellas. En un momento crítico, Armando apuntó a Laura. Si quieres salvar a tu hermana, entrega la carpeta. Sofía avanzó, bloqueando al padre con su cuerpo. No. Tú ya no decides sobre ella. La mirada de Armando se endureció. Entonces aprendan a perder. Pero antes de que pudiera disparar, Elena usó una señal luminosa para activar una salida estratégica. Laura y Sofía corrieron juntas, respirando con fuerza, mientras Armando y sus hombres quedaban momentáneamente retrasados. Afuera, Laura miró a Sofía, el corazón latiendo con fuerza. Sobrevivimos, juntas. Sofía sintió, finalmente dejando escapar una sonrisa breve pero verdadera. Entonces es así. Si vamos a luchar contra él, será como hermanas, no importa lo que pase. La primera prueba había pasado. Pero ambas sabían que Armando no se rendiría. La verdadera guerra apenas comenzaba, y cada decisión futura podría costarles no solo la herencia, sino la propia vida. El amanecer trajo una calma engañosa. Laura y Sofía todavía temblaban por el enfrentamiento de la noche anterior, pero la sensación de victoria era solo temporal. Armando no solo había sobrevivido a la emboscada, sino que también había desaparecido con una rabia que prometía devastación. Elena sabía que el tiempo era corto, el segundo dossier, más grande y peligroso, aún debía ser recuperado antes de que Armando pudiera reaccionar. Este próximo dossier, explicó Elena, no está protegido solo por Armando. Tiene aliados que desconocemos. Personas que harían cualquier cosa para mantener secretos enterrados. No pueden confiar en nadie más que en nosotros 4. El detective, herido, limpió la sangre de su brazo y asintió. Ha comenzado a movilizar antiguos socios. Este segundo archivo está encerrado en una caja fuerte dentro de la antigua sede de una de sus empresas, ahora desactivada. Pero el sistema de seguridad es casi infranqueable. Sofía frunció el ceño. ¿Seguridad corporativa y un ejército de matones? No parece imposible que nos capture antes de que lleguemos allí. Laura, sosteniendo el diario de su madre, respondió con firmeza. Entonces tenemos que ser más rápidas e inteligentes que él. No podemos solo reaccionar. Debemos anticipar cada paso. El trío partió al atardecer, conduciendo por carreteras secundarias para evitar ser rastreadas. Cada sombra, cada ruido en el camino hacía estremecer a Laura. Pero la experiencia reciente las había vuelto más alertas, más confiadas. Sofía, que antes dependía del lujo y la protección de su padre, ahora demostraba capacidad de improvisar y reaccionar. La transformación no pasó desapercibida ni siquiera para Elena. Al llegar a la sede desactivada, el edificio parecía una fortaleza abandonada. Ventanas rotas revelaban el oscuro interior, y el silencio absoluto aceleraba los corazones de todas. Elena sacó equipos de una mochila, linternas, máscaras, herramientas para bypass de alarmas electrónicas. No tenemos tiempo para pruebas. Cada minuto cuenta, y él ya debe saber que nos acercamos. El detective tomó la delantera, abriendo una entrada lateral con rapidez y precisión. El pasillo interior estaba lleno de trampas rudimentarias, pero mortales, cables pelados, sensores de movimiento e incluso un sistema de gas inactivo.
Laura sintió que el miedo apretaba su pecho, pero Sofía la tomó del brazo. Si dudamos, estamos muertas. Vamos. Finalmente, llegaron a la sala de la caja fuerte. Un equipo digital de última generación bloqueaba la entrada y un panel parpadeaba con códigos de seguridad. Elena comenzó a trabajar, digitando combinaciones y usando sus herramientas, pero pronto se dio cuenta de que el sistema estaba conectado a una alerta remota. Cualquier intento fallido enviaría una señal directa a Armando. Laura, mirando la pared, tuvo una idea. ¿Y si creamos una distracción? Algo que él vea, pero que no revele nuestra posición real. Sofía asintió. Podemos usar el antiguo sistema de rociadores para activar alarmas falsas. Él pensará que descubrimos la entrada principal. Mientras Elena manipulaba los códigos, Laura y Sofía dispararon la secuencia, y luces rojas parpadearon en los pasillos. Sirenas simuladas resonaron, haciendo creer a Armando que el grupo había sido detectado. La caja fuerte finalmente se abrió. Dentro, había una cantidad mayor de documentos, fotografías y grabaciones, pruebas incontestables del imperio corrupto de Armando y de su responsabilidad en crímenes que incluían fraude, chantaje y encubrimiento de muertes. Elena sonrió, aunque su sonrisa era tensa. Este es el verdadero tesoro. Si logramos llevar esto al abogado, Armando no tendrá más control. Pero recuerden, hará cualquier cosa para recuperar estos documentos. Laura miró a Sofía, ambas sudadas y exhaustas. Por primera vez, no había más dudas, estaban unidas en algo más grande que cualquier rencor familiar. Un pacto silencioso se selló allí mismo, entre la adrenalina, el miedo y la esperanza. Pero, al otro lado de la ciudad, Armando recibía las señales falsas y sabía que sus hijas habían sobrevivido. Y por primera vez, la fiera sintió la peligrosa sensación de que podía perder. Armando no durmió esa noche. Cada segundo que pasaba, sentía la frustración crecer como un veneno lento. Sus aliados más cercanos habían asegurado que toda la ciudad estuviera vigilada, pero las hijas habían escapado una vez más, y el segundo dossier estaba fuera de su alcance. Subestimaron mi alcance, murmuró, cerrando el puño sobre la mesa de caoba. Y aquellos que me fallaron, pagarán caro. Renato, su brazo derecho, entró silenciosamente con una tableta en la mano mostrando movimientos sospechosos. Algunos de nuestros contactos internos no actuaron según las instrucciones, señor. Parece que hay lealtades divididas. Uno de ellos filtró información sobre la caja fuerte. Un error que casi nos cuesta la carpeta negra. Armando levantó la mirada, con la furia consumiendo cada rasgo de civilidad. Traidores. Sabía que confiar demasiado en personas comunes sería un error. Pero voy a corregir eso. Enviaremos un mensaje claro. Si alguien osa cruzarse en mi camino, verá lo que sucede. Mientras tanto, Laura, Sofía, Elena y el detective se preparaban para la siguiente etapa, llevar los documentos al abogado confiable del testamento, asegurando que la información estuviera a salvo antes de que Armando pudiera reaccionar. Cada paso era meticulosamente calculado, pero la sensación de persecución se volvía insoportable. Fue entonces cuando llegaron señales de alerta, trampas en la carretera, vehículos desconocidos siguiendo de cerca y mensajes anónimos intentando inducir pánico. Laura apretó el diario contra el pecho, mirando a Sofía. Él sabe. Y sabe que tenemos los dossiers. Sofía respiró hondo, intentando mantener la calma. Entonces tenemos que ser más rápidas. No podemos dudar. Elena asintió. Está desesperado, y eso lo hace peligroso. Pero también podemos usar eso a nuestro favor. Toda su furia será previsible. La primera trampa ocurrió en un túnel aislado. 3 vehículos de Armando bloquearon la salida, mientras hombres armados se posicionaban para interceptar el coche del grupo. El detective aceleró, desviándose por un pasaje lateral casi invisible. Uno de los matones logró disparar, impactando el parabrisas, pero nadie resultó gravemente herido. Mientras huían, Laura notó algo, uno de los hombres que lo seguía dudó, como si estuviera dividido entre órdenes y conciencia. Susurró a Elena. Parece inseguro.
Podemos usar eso. Elena asintió. Exacto. Esa es la primera grieta en su ejército. Debemos explotarla toda. A lo largo del día, las traiciones internas se hicieron más evidentes. Algunos aliados de Armando comenzaron a sabotear pequeñas acciones, permitiendo que el grupo escapara de situaciones casi imposibles. Cada pequeña victoria, sin embargo, no disminuía el peligro. En el escondite seguro, Elena abrió nuevamente los mapas, mostrando rutas alternativas, puntos de vigilancia conocidos y áreas de riesgo. Laura y Sofía escucharon atentamente. Por primera vez, se dieron cuenta de que, a pesar de la magnitud del enemigo, él estaba vulnerable, y que su propia unidad, valor e inteligencia podían ser armas tan poderosas como cualquier fuerza bruta. Al final del día, mientras descansaban, Laura miró a Sofía y dijo: Estamos empezando a entender algo. Él no es invencible. Sofía asintió, apretando la mano de su hermana. Y si subestimó la fuerza de dos hermanas, entonces está a punto de aprender una lección que jamás olvidará. Al otro lado de la ciudad, Armando observaba los informes y apretaba el teléfono con tanta fuerza que los dedos comenzaron a temblarle. La sensación de que el control absoluto se le escapaba de las manos era algo que jamás había experimentado. Y eso hacía que su próxima jugada fuera aún más letal. La noche cayó con una densidad casi palpable sobre la ciudad. Laura, Sofía, Elena y el detective estaban en el escondite seguro, revisando cada documento, cada grabación, cada fotografía. La tensión era cortante, cada momento perdido significaba ventaja para Armando. Estamos cerca del final, dijo Elena, mirando el mapa extendido sobre la mesa. El último paso es llevar los dos dossiers al abogado y asegurarnos de que comience la acción legal de inmediato. Pero Armando lo sabe. Intentará interceptarnos. Laura, con el diario de su madre apretado contra el pecho, respiró hondo. Entonces todo lo que hemos aprendido hasta ahora, cada paso, cada fuga, cada batalla, nos ha traído a esto. No hay vuelta atrás. Sofía asintió, recordando aún la primera vez que enfrentaron a su padre en el edificio abandonado. Estamos listas. Por primera vez, estamos juntas, y él no puede usar nuestras diferencias en nuestra contra. Mientras planeaban, Elena abrió una carpeta más pequeña que estaba guardada. Aquí están las pruebas que su madre dejó como último recurso. Sabía que Armando nunca sería detenido solo con documentos, así que dejó videos y grabaciones de audio detallando crímenes, cuentas secretas, transferencias ilícitas, todo lo que prueba sin sombra de duda su corrupción. El detective frunció el ceño. Esto lo cambia todo. Con estas pruebas, no solo podemos proteger al abogado, sino también asegurarnos de que cada aliado de Armando dude antes de atacar. Laura miró a Sofía, y por primera vez hubo un momento de silencio absoluto entre ellas, como si toda la rabia, todo el resentimiento, todo el dolor se disolviera al darse cuenta de que estaban a punto de cambiar las reglas del juego. Al día siguiente, partieron hacia la oficina del abogado, usando rutas alternativas y señuelos para despistar la vigilancia de Armando. Cada esquina, cada sombra, era motivo de alerta. El riesgo era palpable, pero la determinación las impulsaba. Al otro lado de la ciudad, Armando recibía los informes. Sus hombres estaban en máxima alerta, y él mismo había comenzado a planear una trampa final. Creen que pueden vencerme con trucos y fugas, dijo, con la voz baja y amenazante. Pero aún no han aprendido que quien controla el juego, controla la vida de los peones. Mientras tanto, Laura, Sofía y Elena lograron llegar a la oficina del abogado sin incidentes. El profesional, visiblemente sorprendido por la cantidad de pruebas, comenzó de inmediato a organizar los documentos para iniciar los procesos legales. Cada contrato, cada grabación, cada fotografía, era un ladrillo más en la prisión simbólica que estaba a punto de rodear a Armando. Laura suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente estamos poniendo todo en su lugar. Pero sabemos que no va a rendirse sin luchar. Sofía, observando el movimiento del abogado, dijo con firmeza. Entonces que venga.
Descubrirá que la fuerza de dos hermanas unidas no se compara con nada de lo que haya enfrentado antes. Elena sonrió levemente. Esto aún no ha terminado, pero ahora tenemos ventaja. Armando puede controlar ciudades, pero no puede controlar la verdad. Y la verdad, mis queridas, siempre encuentra un camino. Y así, mientras la noche se profundizaba, el tablero estaba montado. Cada pieza estaba en su lugar. El enfrentamiento final se acercaba, y nadie podía prever exactamente cómo reaccionaría Armando al darse cuenta de que, finalmente, estaba a punto de perder el control absoluto. El sol comenzaba a ponerse cuando Laura, Sofía y Elena recibieron la noticia de que Armando había movilizado su último recurso, un escuadrón de hombres de confianza que jamás había fallado. Listos para interceptarlas en el camino de regreso al escondite seguro. Finalmente se dio cuenta de que no puede esperar para atacarnos con trucos, dijo Elena, ajustándose la mochila con los dossiers. Esto será directo. El detective examinó los alrededores. El trayecto es peligroso, pero hay una ruta alternativa por el almacén abandonado cerca del puerto. No esperará que la usemos. Laura apretó el diario contra el pecho, respirando hondo. Si vamos a enfrentar esto, tenemos que hacerlo juntas, como siempre. Sofía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y la confianza en sus propias manos. Por primera vez, la rivalidad entre ellas parecía mínima frente al objetivo común. En el puerto, Armando esperaba, rodeado de sus matones. Al ver al trío, su rostro se contrajo en una expresión de ira e incredulidad. ¿Así que aquí quieren desafiar mi poder?, rugió. No tienen idea de lo que significa cruzar mi camino. Elena avanzó primero, colocándose estratégicamente entre Armando y las hermanas. No subestimes la verdad que intentaste enterrar durante décadas. Laura y Sofía se movieron de manera coordinada, recordando todas las lecciones de las últimas batallas, confianza, anticipación y rapidez. Cada paso era calculado, cada gesto sincronizado. Armando daba órdenes, gritos y amenazas, pero las hijas, por primera vez, no dudaron. Sofía esquivó un ataque sorpresa, sujetando a un matón con firmeza y usándolo como escudo humano improvisado. Laura, ágil y decidida, logró derribar a otro enemigo, recuperando uno de los dossiers que casi le habían arrebatado. El enfrentamiento parecía interminable, pero Armando, a pesar de su poder, percibía que la ventaja disminuía. Cada movimiento de las hermanas estaba meticulosamente calculado, anticipando sus propias estrategias, creando una danza de supervivencia y ataque. Finalmente, Elena usó la distracción perfecta para abrir la última puerta de seguridad que protegía el acceso al barco donde podían despachar los documentos. Laura y Sofía, lado a lado, lograron colocar los dossiers dentro de cajas seguras, que serían llevadas inmediatamente al abogado para la acción legal. Armando, enfurecido, intentó intervenir personalmente. Pero la furia cegaba al hombre. Tropezó con uno de los matones desleales, dejando la puerta del barco abierta y vulnerable. Laura no dudó, agarró el brazo de su padre, mirándolo directamente. Subestimaste la fuerza que surge cuando la verdad y la justicia se encuentran. Ahora lo verás de cerca. Sofía apoyó a su hermana, sujetando firmemente el diario de su madre. No se trata de poder, padre. Se trata de justicia. Y la justicia ganó hace mucho tiempo dentro de nosotras. La mirada de Armando, por primera vez, reveló miedo genuino. Retrocedió, dándose cuenta de que, incluso con todo su imperio, había perdido la batalla más importante, la lealtad y el coraje de sus hijas. Mientras el barco partía con los documentos, Laura y Sofía permanecieron lado a lado, observando a Armando desaparecer en la distancia, impotente. El clímax no era solo la victoria física, sino la confirmación de que el legado de su madre finalmente prevalecía. El barco cortaba las oscuras aguas de la bahía, llevando consigo los dossiers que revelarían toda la verdad sobre Armando y su imperio de corrupción. Laura y Sofía permanecían lado a lado en la cubierta, sintiendo el viento frío de la noche golpear sus rostros. Por primera vez en sus vidas, la tensión dio paso a un silencio cargado de alivio, esperanza y propósito cumplido.
Elena observaba a las hermanas, con una leve sonrisa en los labios. Hicieron más que sobrevivir. Rescataron la verdad, el legado de su madre y, de cierta manera, a sí mismas. Armando puede controlar ciudades, empresas y personas, pero no puede borrar el coraje que reside en ustedes. Laura sostuvo el diario de su madre contra el pecho, sintiendo como cada palabra resonaba en su corazón. Todo lo que pasamos, todas las pérdidas, todas las batallas, nos trajeron hasta aquí. Nunca pensé que pudiera sentirme tan completa. Sofía, finalmente libre del peso de la rivalidad y la manipulación de su padre, miró a su hermana y dijo con firmeza: No importa lo que haya pasado antes. A partir de ahora, somos nosotras quienes decidimos nuestro camino. Juntas. Mientras el barco se alejaba del puerto, los primeros signos de justicia comenzaron a materializarse. El abogado había recibido los documentos, iniciado acciones legales y asegurado que cada prueba contra Armando estuviera protegida. El imperio construido sobre mentiras y corrupción empezaba a derrumbarse, no por amenazas ni armas, sino por la fuerza de la verdad que Laura y Sofía sacaron a la luz. En el silencio de la noche, Laura y Sofía prometieron no solo mantener el legado de su madre, sino también reconstruir sus propias vidas, basadas en confianza, coraje y justicia. Elena y el detective permanecieron como aliados, pero el protagonismo era de ellas, finalmente libres para escribir sus propias historias. Armando, en su torre de vidrio, observaba el horizonte con rabia contenida e impotencia. Por primera vez, comprendió que la riqueza y el poder no son suficientes cuando la verdad encuentra fuerza. Y en ese instante, la última lección de su hija mayor y de la hermana desaparecida se hizo clara: no se puede controlar la sangre, el coraje ni la justicia. Y así, mientras la ciudad continuaba latiendo allá abajo, dos hermanas, antes separadas por el destino y el ego, ahora caminaban lado a lado. La herencia, los secretos, las traiciones, todo había sido enfrentado y superado. El futuro estaba abierto y, por primera vez, era suyo para moldear. El diario de su madre, los dossiers y el coraje de Laura y Sofía demostraron que incluso los imperios más poderosos pueden derrumbarse ante la verdad. Y que la unión, la confianza y el amor entre hermanas pueden transformar el destino más oscuro en una historia de victoria y esperanza. Fin. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para seguir disfrutando de más historias emocionantes como esta.